Yo nada más quería hacer énfasis en esto de la hipertensión intracraneal, que sí es muy importante, incluso lo oí tajantemente ahora en la reunión de neurología, que fue hace como 2 semanas, que el bajar de peso es el único tratamiento útil en el síndrome de cráneo hipertensivo idiopático, porque la hipertensión intracraneal idiopática va a ser una muchacha, una joven en la tercera década de la vida, seguimos entre los 20 y los 30 años, muy obesa, muy pasada de peso y con su papiledema bilateral, obviamente. Esa joven lo que más necesita es bajar de peso. De hecho, en Estados Unidos, el bypass gástrico y todo ese tipo de cirugía para adelgazar, pues es una cirugía que los seguros no cubrían, excepto en el caso de hipertensión intracraneal idiopática, ya está indicado y procede el hecho de que le hagan a la señora, a la paciente, este tipo de bypasses o que les cortaban parte del estómago, que les hacen un bypass entre el intestino y el estómago. No sé tú qué habrás oído o qué experiencia tengas. Sí, digo, ¿No quieres hablar aquí? No tenemos otro micrófono. Sí, como comenta la doctora, es muy importante insistir al paciente que baje de peso y como vimos una reducción moderada, 6%, 10%, no es tan difícil en pacientes con estos índices de masa corporales, puede hacer gran diferencia al pronóstico y sí teníamos pacientes que, como dice, pues que el seguro procedía y se les hacía el bypass cuando usualmente ya para llegar a ese grado sí les pedían que hubieran intentado pues manejos más conservadores, dieta, medicamento, pero sí me tocaba que llegaban esos casos y pues mejoraban los pacientes con la reducción de peso. Bueno, no sé si algo más que… No, sí. Y en esas pacientes de hipertensión también es terrible el estar tomando la cetazolamida, o sea, como dice la doctora, los efectos colaterales se los tienen que aguantar, pero son terribles porque tienen gastritis, las parestesias son terribles, es que les da como una especie de acidosis metabólica y entonces a veces incluso no hay apego al tratamiento. Entonces ya ahí lo que sigue pues son los cortocircuitos, ¿no? Los shunts lumboperitoneales o ventriculoperitoneales, aunque esos son ventrículos muy pequeños por los que es muy difícil hacer una derivación. Sí, doctor, una pregunta tenemos allá. Ese tipo de pacientes, ¿por qué es casi exclusivo de las mujeres? ¿Hay alguna cuestión hormonal? O sea, eso quiere decir que el sobrepeso por sí solo no es el factor más importante, porque si no, pues sería… No debe de haber otro factor, ¿lo conoce? No se ha encontrado. Sí se ha buscado, pero no se ha encontrado algún otro factor. Debe de haber algo hormonal. Sí, porque las hormonas femeninas, de hecho los anticonceptivos, están asociados a hipertensión intracraneal, pero esos están asociados más que nada con trombosis de senos venosos. Y algo que dijo la doctora, que es un dato también muy importante, son las venas que se colapsan, sobre todo de los senos transversos, y solamente mediante una venografía, mediante una angiovenografía o venotomografía, se puede detectar ese colapso de la vena que de otra manera no se detecta, y al ponerle un stent, el paciente se recupera, se le quita la hipertensión intracraneal. Entonces, pero es una causa como escondida de hipertensión intracraneal, que a lo mejor inicialmente se clasifica como idiopática, y si no se hace la venotomografía o una angiografía, ya que es un procedimiento más invasivo, no se ve ese colapso de la vena y que puede ser tratable. Sí, yo tenía la pregunta, nada más mencionó algo de tinnitus pulsátil.
Si podría describir más ese síntoma, no lo entiendo. Es como un silbido, bueno, lo voy a imitar, es como que escuchan los pacientes. Sí, pero más que nada las características, que sea durante el día, en la noche, asociado a cefalea o pues, como síntoma único. Pues el síntoma más común es cefalea, entonces generalmente está asociado a cefalea, no es el único síntoma con el que viene el paciente. Muchas veces no lo mencionan, sino al preguntárselos ya dicen, sí, también tengo eso. No creo que tenga ninguna distribución particular, día, noche, nada. Digo, eso es en mi experiencia, no sé si la doctora quiere comentar algo, pero usualmente no es el síntoma más común, pero sí hay que preguntarlo y a veces dicen, sí, también, o a veces lo describen como, escucho mi corazón, pero usualmente es más como un silbido. Sí, no es uno de los datos cardinales, no es como otros tinnitus o de tipo fístula dural, cerebral o de algún problema del oído medio. En general todos esos sonidos los escucha mejor el paciente en la noche, que está en silencio y que es más fácil para él escucharlos, pero son de otra etiología. Estos ruidos que se refieren a la como estasis venosa y que el paciente los puede escuchar, no es un dato primordial ni cardinal, y como dice la doctora, a veces más bien hay que preguntárselos para que lo digan, no como otros zumbidos o silbidos o ruidos soplantes que oyen en las otras patologías que les mencioné. El de la hipertensión intracraneal no es un dato importante que el paciente lo diga espontáneamente, ni que tenga unas características especiales, pero en general todos los ruidos que el paciente pueda oír los oye mejor en la noche. Gracias. Otra pregunta. Quiero preguntar algo. Es interesante ver que las mujeres obesas de 20 a 30 años, o sea, significa que llegando a los 30 o 40 años, ya, aunque sean obesas, ya no tienen problema. Y eso lo relacionaría con la cuestión hormonal, los antianovulatorios. Aquí habría que ver si las mujeres que tienen este problema, que son obesas, toman antianovulatorios, son las que realmente padecen este problema, en los 20 y 30 años. Qué curioso que después de 30 años ya no pasa nada, pero hay muchas mujeres obesas que son mayores de 30 años y la frecuencia disminuye. Es un comentario. Bueno, yo quiero hacer otro comentario. En el 2005 publicamos una serie grande de pacientes con hipertensión endocraniana idiopática, pacientes del Instituto de Neurología que tuvieran más de un año de seguimiento, y no encontramos un factor de riesgo importante en todas ellas que tuviera un patrón común, ni tampoco un factor de mal pronóstico, porque como la doctora mencionó en su plática, algunos de estos pacientes se ha dejado de llamar hipertensión endocraniana benigna porque realmente no tienen una evolución benigna. Pero dentro de todos los factores estudiados, y eran pacientes que estaban estudiados muy bien, con estudios de laboratorio y gabinete extensos, no se ha llegado a saber por qué algunos pacientes tienen un mal pronóstico y algunos otros pacientes evolucionan bien. Aunque es más frecuente en este grupo etario, no todos los pacientes, no todas las pacientes usaban anovulatorios. Y de hecho el uso de anovulatorios no estaba relacionado con el mal pronóstico. Ligeramente tuvimos mayor pronóstico desfavorable en los pacientes varones y en los pacientes delgados, curiosamente, ¿no? O sea, la paciente mujer joven obesa pues tiene en general una evolución estática que puede ser manejada médicamente por largos periodos de tiempo, a pesar de los efectos secundarios de la acetazolamida. Puede pasar un año, año y medio de tratamiento sin grandes efectos secundarios, pero tampoco sin gran defecto para su visión. Y curiosamente otro grupo de pacientes tienen mal pronóstico, en general son varones o son mujeres jóvenes pero delgadas. Entonces realmente es una patología de la que sabemos muy poco, por qué a algunos pacientes les va bien y a otros no tanto.
En Estados Unidos el factor de mal pronóstico eran varones afroamericanos también. Sí, y además de que el diagnóstico de hipertensión intracraneal idiopática, que como dice la doctora Tamar, ya no es hipertensión intracraneal benigna porque no es benigna, hemos visto pacientes que sí pierden la visión. Se supone que es un diagnóstico de exclusión, o sea, no es algo con lo que primero catalogamos a un paciente. Primero hay que estudiarlo, ver otras etiologías y si no se encuentran y cumple los criterios, como mencionó la doctora, los criterios de Dandy, entonces ya se cataloga como hipertensión intracraneal idiopática. Sí, doctora. Recuerdo un caso de mujer de 30 años que tenía el antecedente de tomar vitamina A por 2 años por acné. Desarrolló un pseudotumor y afortunadamente se internó ahí en el Hospital San José. Estuvo, recuerdo, como 10 días aproximadamente. Lo manejó un neurólogo con esteroides y otras cosas que ya no recuerdo, pero su recuperación fue al 100%. Por eso, como menciona la doctora, es muy importante indagar las causas, pues las etiologías de base y preguntar al paciente qué medicamentos está tomando, tetraciclinas, los retinoides como el medicamento para el acné, porque obviamente si esa es la causa, al retirarlo, pues estos pacientes mejoran, ¿verdad? Muy bien. Sí, y también decirles de la neuropatía óptica isquémica, hemos visto pacientes que se hacen liposucción, que yo digo, a lo mejor los cirujanos plásticos no les gusta esto, pero yo prefiero que las señoras hagan ejercicio y dieta a que se hagan una liposucción, porque hemos tenido pacientes con una neuropatía óptica isquémica, mujeres de 40 años que se hicieron liposucción, y todo es por la situación de hipovolemia y mal manejo de líquidos del anestesiólogo durante el procedimiento, y después del procedimiento la paciente tiene una neuropatía óptica isquémica. Esta neuropatía es retrobulbar. Ajá. Asociada con la ASIC. Pues yo no he visto tampoco, No, reportada en la literatura. Sí. Creo que sí. Sí, creo que sí, pero no recuerdo. Creo que sí hay reportar en la literatura, ahorita no recuerdo exactamente el caso ni nada, pero en alguna ocasión sí hice la revisión, pero no creo que sea muy común. Yo creo que, nada más cambiando ya de la hipertensión intracraneal idiopática a la neuropatía óptica isquémica anterior, yo creo que es importante en esta patología diferenciarla, aunque afortunadamente no es muy frecuente en México, de la forma arterítica. La forma arterítica es una forma más agresiva, con pues casi todos los casos son bilaterales, hay que manejarlo con esteroide y muchas veces no recuperamos el ojo que ya está afectado, pero sí recuperamos el ojo contralateral. Si se nos pasa este paciente, son pronósticos muy reservados, de visiones muy pobres, y pues obviamente en Estados Unidos casos médico-legales horribles, entonces no sé si ahí se diagnostiquen más porque también se hacen biopsias de más, pero sí es algo muy delicado que es importante reconocer. Y obviamente la diferencia es, una arterítica es un paciente usualmente mayor, tiene síntomas inflamatorios, cefalea, a veces le duele el cuero cabelludo, dolor en el cuello, inclusive fiebre, pérdida de peso. El edema tiende a ser más pálido y no vemos las características que nos comentaba la doctora en el ojo contralateral, que son nervios pequeñitos o no tienen pues todas las enfermedades sistémicas o el síndrome metabólico de base. Entonces en esos pacientes hay que sospecharlos, y aquí en Monterrey pues tenemos pues también pues mucha genética variada, entonces no vayamos a tener así alguno con características un poquito más anglosajonas, que nos llegue con una neuropatía óptica isquémica atípica, pues en esos casos es mejor estudiarla y pues decir, pues qué bueno que no fue a que se nos vaya a pasar y el paciente quede prácticamente con ceguera legal. Sí, para completar lo que dijo la doctora, efectivamente son personas alrededor de 80 años de edad. En Miami, que era un área de
de pacientes así que se iban a vivir, los pacientes ya jubilados. Yo allá estuve en el Bascom Palmer con el doctor Glaser y allá era común ver esas pacientes con arteritis, con neuropatía óptica isquémica arterítica. Les digo, son un señor de más de 80 años de edad con una severa pérdida de agudeza visual. Y estos pacientes, como dijo la doctora, hay que salvar el otro ojo dándole los bolos de Solumedrol, porque casi siempre enseguida del primer ojo tienen una isquemia, un infarto en el otro ojo, y a estos pacientes sí les revisaban alguna rama de la arteria temporal y les hacían la biopsia para detectar la arteritis de células gigantes. Todos esos datos son importantes y no sé aquí la población, como dice la doctora, si hay gente de caucásica que viven muchísimos años, pues sí hay que estar cuidado con esto porque empiezan con un cuadro de ataque al estado general como si fuera una gripa, como el inicio de una gripa, pero tienen claudicación mandibular, artralgias de articulaciones grandes, el ataque al estado general, la molestia en el cuero cabelludo y enseguida desarrollan la pérdida severa de la agudeza visual, afortunadamente monocular, y hay que internarlos para bolos de Solumedrol y proteger el otro ojo con esteroide vía oral, vigilando todos sus parámetros, porque sí puede ser que no manejen bien la glucosa, que se pongan hipertensos por el manejo de esteroide en grandes cantidades, pero esa es la situación de la neuropatía óptica arterítica, que bueno, no era tema de ahorita, pero sí es muy clásica y se puede tratar, es así, con esteroide. Una pregunta. A todos los pacientes con neuropatía óptica isquémica hay que pedirles velocidad de sedimentación globular para poder hacer diagnóstico diferencial. Pues, si estuviera en el grupo de riesgo, sí estaría más indicado. Ahora, no es un estudio ni que sea costoso y que perfectamente uno puede incluir en una batería de estudios. Y es, qué bueno que nos acordó porque es un dato cardinal, el aumento de la proteína C reactiva y el aumento de la velocidad de sedimentación globular, que Jaire en sus estudios perfectamente tipifica cuáles son los valores de velocidad de sedimentación según edad y según si es hombre, según si es mujer, para decir realmente está elevada la velocidad de sedimentación globular. Estoy de acuerdo y también nada más, siempre que vemos un estudio hay que tomar en cuenta qué hacemos si está elevado, porque estos parámetros son parámetros inflamatorios inespecíficos, ¿verdad? Entonces a veces si no está en el grupo de riesgo y todo y nos regresan los resultados y salen elevados, estaríamos obligados a hacer una biopsia de arteria temporal para ver si eso no, aunque igual y la causa inflamatoria era otra, ¿verdad? Entonces, pues sí, igual reservarlos para cuando esté dentro del grupo de riesgo.